y gracias a los datos podemos obtener información. Además de la información, nosotros cómo llegamos a ella, cuando analizamos los datos, la podemos obtener, podemos empezar a analizar los datos a través de los gráficos, que son temas que tenemos que ver en educación básica. Y, ¿qué vamos a ver en los gráficos? Vamos a ver lo que nos dicen los datos, vamos a ver la tendencia de los datos. Bien, en primero y segundo básico, nosotros tenemos este eje que, si se fijan, ahí recalqué un poco las cuestiones clave, ¿no? Nosotros queremos que los niños registren los datos, los clasifiquen y los lean. Esos datos pueden estar dispuestos en tablas, como también pueden estar dispuestos en gráficos, en distintas representaciones. Y también vamos a iniciar el tema de probabilidades a través de situaciones de incertidumbre. Es necesario también que los niños apliquen y conozcan las encuestas, les gusta mucho ese tema, y eso se realiza a través de formular preguntas que sean relevantes para ellos. Por ejemplo, tan relevante como puede ser en primero y segundo básico, ¿cuántos dientes se nos han caído? Para los adultos no es tan relevante, para los niños es su mundo, es su contexto. Entonces, las preguntas tienen que estar basadas en sus experiencias y sus intereses. Y después de ello, entonces, que registren los datos que obtienen y, muy importante, es que con esos datos logren hacer predicciones a partir de ello, logren ver la tendencia, logren ver qué están diciendo los datos. Bien, nosotros en el OA nos vamos a enfocar en el OA 20, 21 y 22 de segundo básico, en esta oportunidad, que nos pide recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas. En este nivel nos piden especialmente sobre juegos con monedas, dados, usando bloques Lego, o también tablas de conteo y pictogramas. Yo resalté ahí de un color lo que vamos a ver en esta oportunidad, que van a ser tablas de conteo y pictogramas. Además piden que registren los datos en tablas y gráficos de barra simple, estos resultados de los juegos aleatorios que ya estábamos comentando en el OA 20, para finalmente construir, leer e interpretar los datos que están en pictogramas con escala y gráficos de barra simple. Aquí hay un pequeño salto desde el primero básico al segundo básico, y es pictograma con escala, eso quiere decir que es con un eje, y también el gráfico de barra simple. Bien, además de eso, nosotros vamos a entrar con una pregunta de la lectura e interpretación de un gráfico de datos. Este dato, digamos, este gráfico yo lo presento, lo he presentado varias veces y para mí es muy interesante. Quizás algunos lo conocen, pero uno siempre aprende del gráfico de Tom. El contexto del gráfico de Tom es cómo se transportan los estudiantes a la escuela. Hay un dato, Tom no está en la escuela hoy. Solo sabemos que cómo se transportaron hoy los demás estudiantes. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo piensa usted que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? ¿Y por qué? Ese es el gráfico que vamos a ver, eso pequeñito que se lo puse ahí, ¿no? Entonces, en ese gráfico, usted tiene los datos de los demás estudiantes que se transportaron hoy a la escuela. La pregunta entonces es, ¿cómo usted piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? Lo voy a poner más grande. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos los medios de transporte, ¿sí? Cómo llegan a esa escuela, y los tenemos con figura: bicicleta, tren, caminando, auto, bus, ¿sí? Y acá tenemos la cantidad de estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? Les voy a pedir, por favor, que observen y respondan en el chat. ¿Bien?
Rodrigo ahí nos está compartiendo, dice, en bicicleta. Cree que llegará Tom. Lo mismo que ¿Ya? Carla, que María Eugenia, pero ya hay algunos que también plantean que van a llegar caminando. ¿Ya? Esas son las opciones que hasta hoy día van acumulando mayor frecuencia. Caminando y en bicicleta. Ujú, Y la bicicleta, ujú. por lejos, eh, es la opción más, hasta ahora, más masiva. Tenemos sí alguna alternativa, que de hecho no están en el gráfico. Por ejemplo, alguien nos dice que van a llegar volando. Eh, No se puede porque estamos hablando del gráfico. así No se que, puede ni volando, ni en monopatín, ni en scooter. Son ya, exactamente la los opción, medios de transporte que están ahí. ya, porque también habían puesto un monopatín eléctrico. Eh, y pocas opciones en relación a autobús y metro también. Pero, Ujú. sí, Todos pueden ir viendo el chat, ¿no? así es. Pero la mayoría nos está compartiendo que piensan que va a ser a través de la bicicleta y luego caminando. También hay una pregunta sobre la pregunta. Alguien pregunta o dice, va a depender de dónde viva Tom. ¿Cuál será el medio de transporte que ocupe para el acercamiento? Bus o autobús es lo mismo. También para mí, John Romero. Bien. Ujú. Bien, son como casi 80 participantes. Bien, ¿cómo piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? ¿Sí? Enrique Paredes, esa es la pregunta. Bien, esta, eh, vamos a, ok, ok. Bien, ahí vi varios respuestas de ustedes. Em, había, bueno, cuando uno responde este ítem, uno tiene que pensar que lo tiene que responder en términos de una situación de incertidumbre. No conocemos a Tom, no conocemos la escuela, pero lo que tenemos son datos, y esos datos están graficados ahí, ¿sí? Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros pensemos, que nuestros estudiantes piensan, depende de dónde vive Tom, la mayoría de los niños se van en bus escolar, ese tipo de cuestiones, porque los datos están ahí. O sea, sabemos que hay niñas y niños que toman bus, niñas y niños que toman auto, y lo que sabemos es que la respuesta que demos va a ser incierta. No tenemos la seguridad como cuando estamos enseñando aritmética, que decimos que 2 más 2 es 4, estamos trabajando con los números. Aquí tenemos una respuesta que es incierta. Fíjense que esta pregunta que ustedes acaban de trabajar con ella, puede tener varias, como dicen ahí. Es abierta, pero realmente no es tan abierta, porque nosotros estamos las personas que responden a esta pregunta realizan una predicción estadística basada en las posibilidades de los datos que nos dan, ¿cierto? Pero con cierto nivel de incertidumbre. Anoté yo a Katy, que fue la única que escribió una frase y dijo, puede ser en bicicleta. El puede ser en bicicleta
tiene que ver con esto de que no estoy seguro cómo va a ir, pero lo puedo decir por los datos que están ahí, que es probable que venga en bicicleta. O como están esas posibles respuestas, en bus es más probable porque la mayoría de los niños toman el bus. O en bicicleta porque más niños hombres, usan la bicicleta según el gráfico, ¿no? Bueno, entonces, sin saber exactamente lo que se va a responder, nosotros esperaríamos esas dos categorías de respuesta que yo les enmarqué ahí en rojo. Bien, teniendo eso en cuenta, voy a entrar a cómo se espera que nosotros enseñemos estadística en el aula. Hay un modelo, el modelo de enseñanza PPDAS, que se ocupa en todo el mundo, esto no es chileno, debe tener unos 30 años más o menos de uso, y ha sido muy eficiente. El PPDC es el mismo ciclo investigativo que ocupan los estadísticos en el mundo real, por lo menos sin inteligencia artificial, sino que estadísticos humanos, ¿no? Entonces, la P se refiere a que si yo voy a tener un fenómeno que quiero investigar, voy a empezar por formular un problema o formular una pregunta. A veces a los niños no les gusta la palabra problema, pero podemos ocupar una pregunta que quieren que sea respondida. Y la segunda P es porque hay que diseñar un plan para poder responder esa pregunta. La D es que tenemos que recoger datos que nos ayuden a responder tal pregunta. La A es de analizar los datos que recogimos y la C es de extraer conclusiones. Conclusiones respecto al problema o la pregunta que inició todo este ciclo. En la enseñanza escolar, nosotros ocupamos este ciclo y también podemos verlo así, ¿no? Como un ciclo, y también lo podemos ver de esta forma. Formular un problema, comprender y definir el problema o cómo respondemos a la pregunta, diseñamos un plan con los niños, ¿no? ¿Qué hacemos para responder a esta pregunta? Por ejemplo, les interesa ver la caída de dientes. ¿Qué hacemos? Preguntamos a cada niño cuántas veces, porque no se le caen a los niños todos los días los dientes, ¿no? Pero podemos concordar con ellos que una vez al mes vamos a preguntar, y que vamos a preguntar por todo el semestre, por ejemplo. Entonces, ahí diseñan un plan y van a ver cómo medir esa caída de dientes y cómo lo van a registrar. Lo vamos a registrar todo en el cuaderno, vamos a colocar una cartulina, vamos a poner ahí unos dientes por los nombres de los estudiantes. ¿Cómo recolectaremos esos datos? Nosotros nos ponemos de acuerdo con el curso. Obtenidos los datos no es llegar y tener los datos. Por ejemplo, teniendo los datos hay que manejarlos, hay que hacer una limpieza por si un niño por jugar puso otro diente más y no correspondía. Hay que tener los datos y saber que esos son los datos ya limpios. ¿Para qué necesitamos? Porque necesitamos buenos datos para clasificarlos, para poder construir tablas, gráficos, buscar tendencias, patrones y generar nuevas hipótesis. No sé, a los niños se les cayó más los dientes que a las niñas en este semestre, o el primero básico se le han caído más dientes que el primero básico A, se le han caído más que el primero básico B, o los dos cursos son iguales. Bien, ¿y para qué? Para extraer alguna conclusión respecto a la pregunta que nos hicimos al principio. Ustedes, yo sé que han trabajado estos temas también con algunas temáticas y contextos de interés. Bien, en el texto escolar de segundo, del sumo primero, ustedes van a encontrar esta primera aproximación. Supongo que la conocen o quizás la están dejando para el segundo semestre. Bien, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿Alguien podría decirme, da esta página, la página 82 del libro de segundo básico, titulado Tablas y Gráficos? ¿Cuál es el problema o la pregunta de interés? Si lo pueden dejar en el chat, por favor. ¿Sí?
La pregunta ahora es, ¿cuál es el problema o la pregunta de interés de la página 82? Trabajo colaborativo en casa. Gracias. ¿Será, se puede responder en voz alta o se escribe la respuesta en el chat? Puede decirlo en voz alta, gracias. Claro. ¿En qué ayudas en casa? Claro. ¿En qué ayudas en casa? Ujú. Bien. Esa sería como el problema o la pregunta de interés. ¿Cuál podría ser el plan que tengamos con nuestros estudiantes para responder esa pregunta? Por ejemplo, en esta ocasión, parece que la profesora le permitió tener unas tarjetas y sobre las tarjetas colocar en qué colabora en la casa, ¿no? Al parecer también eran fijas las tareas, los deberes que los niños hacen en sus casas. Sacan la basura, lavar la ropa, ir de compras, limpiar el baño, lavar los platos, cocinar. Entonces, la variable, por ejemplo, va a ser tareas en la casa, ¿sí? Y las categorías de esa variable, ¿por qué es una variable las tareas que uno hace en la casa? Porque hay varias tareas que uno hace en la casa, porque varían. Entonces, como varían, tenemos la variable tareas para la casa. Y las clases o categorías de esa variable serían las que están ahí, que son 2, 4, 6, desde sacar la basura hasta cocinar en familia. Bien, ahora, ¿alguien me podría decir cuáles son los datos? Dijimos que la variable eran las tareas de colaboración en la casa, ¿no? ¿Y cuáles son los datos? Porque la variable es lo que está en juego. ¿Mm? Vamos a ver en el chat, o alguien si lo quiere decir en voz alta. Ok. Gracias, Jorge Reyes. Katy, bien. Entonces, el dato es, tenemos a Pedro y Pedro escribió cocinar, ese es el dato. Tenemos un dato que es cocinar, que es de Pedro. Por ejemplo, tenemos otro alumno que se llame Blanca, una alumna que se llama Blanca y ella pone, por ejemplo, sacar la basura, ese es el dato. Tenemos el dato que Blanca saca la basura. Y esos son los datos que se colocaron en esa pizarra, ¿no? Bien, teniendo esa tarea más o menos lista, sabemos la variable, sabemos las categorías de la variable, entonces podemos ir a mirar los datos y ver qué nos dicen los datos. Una forma de entrar a esto es preguntar por las redes sociales, por WhatsApp, a nuestro estudiante, a cada uno de sus estudiantes, por una tarea hogareña. Ellos la pueden enviar al WhatsApp por escrito o por audio, ¿no? Y lo importante es que sea una tarea, la más importante, la que más hace, ¿sí? Porque no podemos tener un niño, por ejemplo, un Pedro, que esté haciendo 3 cosas en la casa y una niña que esté diciendo que hace una. Entonces, vamos a asociar a cada niño un dato. Eso es muy importante, a cada niño un dato. Registran esos datos, uno por estudiante, del tipo de tareas hogareñas. Entonces los datos son los valores, como decíamos, los valores que están ahí, que dio cada niño a la variable tareas hogareñas. Bien, este datos que tenemos ahí se supone que lo tenemos un poco desordenado, ¿cierto? Están las tarjetas en la pizarra. Y aquí empezamos a clasificarlas haciendo un diagrama de datos. Si se fijan, hay una primera categoría que es limpiar el baño, después ir de compra, sacar la basura, cocinar. Vamos a hacer una pregunta respecto a esto. Usted como profesor que está viendo este diagrama de datos que se presenta, ¿tiene alguna crítica a lo que está viendo? Voy a ir a ver el chat.
Ah, Claudia Brito, muchas gracias. Sí, no parten todos desde la base. Está muy bien. El orden de las tarjetas, muy bien. Esto es muy importante, porque si uno piensa acá en el ir de compra, tiene 1, 2, 3, 4, 5, que está a la misma altura de sacar la basura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos pasa lo mismo con la columna de limpieza de ir al baño, con la columna de lavar los platos. Pareciera que estuviera levemente a la misma altura, pero no está siendo así, ¿no? Entonces, un aspecto primordial es que los estudiantes deben tener una misma base desde donde empezar a construir su diagrama de datos. Y gracias, Loreto. Lo otro importante es que las tarjetas, o sea, el dato, no tiene el mismo tamaño, ¿sí? Como lo están diciendo ahí entre varios. Gracias, Kiara. Kiara dice que el tamaño de las tarjetas no es igual. Entonces, ustedes visualizaron ya, se anticiparon a las posibles dificultades que podrían tener los estudiantes o una forma de que ellos mismos, ustedes colocan las preguntas, ¿no? Podemos tener una misma altura y tener distintos datos acá, cantidad de datos, de modo que los niños se cuestionen desde pequeños las representaciones de datos que ven y sean críticos. Bien, críticos a lo que se presenta. Una de las características del pensamiento estadístico es ser crítico. Bien, entonces también algunos dijeron que esto estaba un poco chueco, que necesitaría más orden. Bien, este es un diagrama de datos. Parece pictograma, pero no es un pictograma. ¿Qué viene a ser un pictograma? Bueno, ahí quise centrarme en que hay que, esas sobre todo tienen que ir a la misma base. Un pictograma tiene un símbolo igual para todos. Yo puse aquí un ladrillo naranjo, ¿no? Pero podría ser algo más interesante. Entonces, aquí estamos cumpliendo con varias cuestiones que necesita un pictograma. Fíjense que necesita un símbolo igual para todos, necesita una misma línea de base y necesita que se explicite la categoría de la variable. Nosotros pusimos que nuestra variable eran las tareas hogareñas. Bueno, la primera categoría, limpiar el baño, tiene que ir escrita. Cada una va escrita. Lo otro que es importante es decir que ese símbolo tiene un valor 1. O sea, la clave, que también se llama así, vale 1. Bien, a esto nosotros le llamamos pictograma sin escala. Sin escala, para nosotros va a ser cuando no tenga un eje, ¿sí? Siempre los pictogramas, tanto con escala como sin escala, tienen una clave. Por ejemplo, si esto fuera un curso mayor, quizás ustedes a la clave, en vez de asignarle un 1, le asignan un 2. ¿Sí? Esa es la característica de un pictograma, que tiene un símbolo y tiene una clave con un valor que se asigna. Bien, pero como les decía, en segundo básico vamos a ver pictogramas. Este es un pictograma sin escala, y en segundo básico vamos a ver pictogramas con escala. Entonces, quise ocupar la misma situación para mostrarles que este de acá es un pictograma con escala. Ahí no quedó bien, quedó el título que podría ser tareas hogareñas en las que más colaboran los niños de segundo. ¿Sí? Bien, voy a salir ahí porque eso quedó pictograma con escala. Esa era la idea. ¿Sí? Ahí está. Pictograma con escala, porque lo pusimos aquí, los valores en el eje y porque es pictograma porque tiene el símbolo y el valor que se le asigna. Cuando usted ya entra con un pictograma con escala, empieza a ocupar los ejes, y aquí le sugiero ocupar una flecha, porque pueden seguir habiendo más categorías de la variable, y colocar el nombre de la variable, que en este caso
yo lo reduje a tareas hogareñas. Bien. Es importante el título porque no solamente se trata de decir lo que es la variable, sino que además situarlo en el contexto. En este caso, si es su curso y está en segundo básico, entonces son las tareas hogareñas en las que más colaboran los niños o los estudiantes del segundo básico. Bien, en esta parte del libro dice que las tarjetas se habían organizado y aquí estaban proponiendo. Y si ponemos las tarjetas en la parte de abajo en línea recta, ¿se fijan? Estaban proponiendo trabajar así. Y esta otra estudiante señalaba que iba a poner las tarjetas en columna. Es importante, como decía antes, que converse con sus estudiantes sobre cómo organizar. Aquí dice las tarjetas, pero lo que usted está organizando son los datos. Sobre cómo organizar los datos que están registrados en tarjeta para que puedan ver qué nos están diciendo los datos respecto a las tareas que se hacen en el curso. Bueno, y una pregunta es, bueno, ¿cuál es la tarea en la que más colaboran los niños? Por ejemplo, en el texto también usted va a poder ver las tablas de conteo. En general, las tablas de conteo son con tarjas. El libro dice que señalan rayitas, pero usted como profesor tiene que saber que la palabra técnica es tarjas, porque la tarja es lo que registra, ¿sí? Bien, la tabla de conteo aquí se las coloco en forma horizontal, o también la puede colocar como una tabla de conteo en forma vertical, ¿sí? Para la letra C, que está acá con un 7, ¿qué nombre le colocaría usted? ¿Es una tabla de conteo o una tabla de frecuencia? ¿O es lo mismo? ¿Sí? Les pregunto, entonces, para esta diapo, ¿cuál es la diferencia? Bien, mientras me señalan si es de tablas de frecuencia, me dicen que si el símbolo debe ser igual, sí, en un pictograma los símbolos son iguales. También me preguntan si el símbolo en un pictograma tiene que asignársele un valor, y sí, tiene que asignársele un valor, y tiene que ser claramente asignado. Bien, entonces, Joan Mora, yo estoy preguntando por la segunda tabla que tiene un número 7 adentro. Entonces pregunto, ¿esta tabla que tiene un 7 adentro es una tabla de conteo o es una tabla de frecuencia? Muchas gracias, Margarita Toledo. Me dice que la primera es de conteo y la segunda es de frecuencia. Bien. Fíjense que nosotros lo que tenemos que tener en segundo básico es tabla de conteo. No nos están pidiendo tabla de frecuencia. Si a los niños les interesa, que lo hagan, pero nos interesan mucho a nosotros las tablas de conteo. Y más adelante les voy a contar por qué. Bien. El título, bueno, el título de estas tablas dice tarea elegida, pero el título sería más atingente que fuera la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tarea en la que más colaboran los niños del curso? ¿Sí? Yo sugiero que coloquen ese título como para algunas de las tablas. Para la tabla de conteo, que es la que yo sugiero que ocupen, entonces coloquen como título, ¿cuál es la tarea en la que más colaboran los niños del curso? ¿Y por qué así? Porque yo invito a leerla, a leer todo, no solamente a buscar el número mayor o las tarjas mayores, sino que a ver cómo se comportan todos los datos. Eso es lo que nos interesa, ver el comportamiento de los datos. Bien,
Respecto a esta representación de datos, que es el gráfico de barra, les voy a pedir que cuando ustedes la realicen con sus estudiantes, si bien pueden colocar las crucecitas ahí, ¿no? Para saber cuántas son, les voy a pedir que separen el gráfico de barra. Cada barra separa una barra, después vacío, otra barra, después vacío. ¿Sí? Esa es la mejor forma de trabajar los se me perdió esto, perdón, se me perdió esta. Ya, compartir, bien. Entonces les decía que por favor, cuando trabajen los gráficos de barra, dejen un recuadro vacío, un espacio vacío, y siempre el mismo espacio vacío, ¿sí? Si yo voy a hacer las barras de un cuadrado de ancho, todas las barras tienen que ser del mismo ancho. Entre medio un cuadrado vacío, todos los espacios van a ser de un cuadrado vacío. Esto es bien importante porque después se ve otra representación gráfica que se llama histograma. Los histogramas se trabajan con datos agrupados, que es por intervalo, entonces no quedan huecos, siempre están, a no ser que la frecuencia sea nula. Entonces se suele confundir lo que es gráfico de barra posteriormente, con el histograma, y es muy importante que usted como profesor de básica, de los primeros años, ponga cuidado en ello para que ellos aprendan desde pequeños lo que es un gráfico de barra. ¿Bien? Entonces, aquí la niña pregunta, ¿es mejor mostrar los datos en la tabla o en el gráfico de barra? Teniéndose en cuenta, me gustaría que ustedes me contaran qué podrían responder. ¿Qué responden ustedes? ¿Es mejor mostrar los datos en la tabla o en el gráfico de barras? En la tabla. En el gráfico de barras, en el gráfico, primero conteo. Loreto Borges dice que sea una intercalado, que depende, dice ella, un gráfico de barras previo al conteo. Eso podría ser una buena idea, ¿no? Es más claro. ¿Qué pasa? Estoy muy de acuerdo comparar, claro. Si un niño tiene mucha facilidad con los números, puede elegir la tabla de frecuencia, pero ojo, dijimos que la tabla de frecuencia no es parte del OA que toca en segundo. ¿Qué pasa con la tabla de frecuencia tan pequeño que los niños, en vez de ir a ver el comportamiento de los datos, van a ir a contar? Y si es verdad, el conteo es de aritmética, aquí el conteo en estadística tiene es otro procedimiento, porque lo que queremos es comparar, es visualizar, como dice Javiera, las distintas alturas de las barras del gráfico, ¿sí? Entonces, recuerdo que la tabla de frecuencia no es parte del segundo básico y que insistamos en que los niños observen los datos, observen las mayorías y observen las minorías, observen dónde están centrados todos, eso también es muy importante. Bien, teniendo esto un poco claro, ¿cierto? Que yo debo, como profesor de educación básica, de segundo básico especialmente, tengo que ver los gráficos, tengo que ver el pictograma con escala y tengo que ver la tabla de conteo, además de este gráfico de barra. Entonces les voy a pedir que proponga un ciclo investigativo
con esas dos imágenes. ¿Sí? Esta la saqué de otro momento del libro, pero para aprovechar los datos, aprovechamos el libro y aquí decía, vamos de paseo en bus. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar ese modelo de enseñanza, el PPDAC, y vamos a poder hacer algunos de los objetivos, ¿no? Desarrollar algunos de los objetivos de aprendizaje para nuestros alumnos. Pareciera que no tiene que ver mucho con juegos de monedas y dados, ¿no? Entonces, dada estos datos, usted seguramente va a usar el OA22. Y para el OA22, entonces, usted va a tener que pensar después con sus tutores cómo construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barro simple. Recuerda que aquí tiene voy a ver si alguien contestó, si quiere poner alguna idea, y si no, bueno, no, aquí está. Ajá, aquí Enrique Paredes dice que puede ver niños y niñas, por ejemplo, ver cuántos niños y niñas hay, o ver el color del pelo, cuáles son rubios o son más morenos. Katy, esa pregunta, ¿cuántos niños y niñas van de paseo? Podría transformarse solo en un conteo, y podría contar y se acabó. Niños por curso, ya ahí podríamos estar comparando cuántos niños hay por curso. Bien. Bien, ahí tienen varias ideas. ¿Qué curso hay más? Ok, estamos comparando cursos, ¿no? Pelos largos, pelo corto, colores de mochila. Bien, ustedes son muy creativos. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a entrar a la parte 2. Vamos a ver acá el texto escolar de Sumo Primero en el aula. Aquí había una imagen del mar, y ahí se había propuesto hacer, en ese libro, se había propuesto hacer un pictograma sin escala. Se fijan, no hay una escala, pero sí tenemos el símbolo, que es un círculo, y que equivale a 1 con un título. Entonces, si vamos a hacer un pictograma, tenemos que tener algunos animales, que era acá, que se veían en la imagen anterior, ¿no? Aquí en este libro nosotros ocupábamos la imagen para sacar los datos, esa imagen, y después proponíamos hacer ese pictograma sin escala. Bien, voy a recalcar lo que he dicho anteriormente, que un pictograma puede tener o no tener un eje con escala, y si no lo tiene, es un pictograma nada más, y si tiene el eje con escala, entonces es un pictograma con escala. Se ocupa un solo icono y a veces se presenta la clave, pero la mayoría de las veces se presenta cuando ya es distinto de uno. Pero acostumbren a los niños a poner la clave siempre. Fíjense que voy a hacer la siguiente distinción, que aunque el gráfico de Tom, el que vimos al inicio, parece que fuera un pictograma, no es un pictograma. Entonces, ahora pregunto, ¿por qué el gráfico de Tom no es un pictograma? ¿Sí? ¿Alguien puede señalar por qué el gráfico de Tom no es un pictograma? Ah, perfecto, Nicole Burgos, porque no tiene solo un icono. Perfecto. Hay niños y niñas, entonces no se puede. La clave podría estar implícita, ¿no? Pero sobre todo es porque el símbolo no es único. El símbolo es niña o niño. Muy bien. Gracias. Gracias por su participación. Bien. En el texto escolar de segundo básico, también usted pudo encontrar
para estos objetivos que estamos viendo, también usted puede encontrar especialmente, nos vamos a enfocar en los juegos aleatorios que nos venían pidiendo el objetivo 2021, porque el 22 lo hemos visto en las diapos anteriores. Bien, aquí dice, unos amigos lanzan un dado de 4 caras. Un dado de 4 caras es una pirámide de base triangular. Y así pueden obtener el número 1. Aquí, estos dados se ven en la base. Usted lo lanza y empieza a ver el 1, porque ese 1 también va a salir un 1 acá y en la parte de atrás. Entonces, estos amigos lanzan 25 veces ese dado. A los niños les gusta jugar con dados. Lo quisimos hacer distinto porque usualmente se trabaja con el de 6. Quisimos poner el que tuviera menos cara y el mínimo es este que tiene 4 caras. Y ellos registraron la cara que salió y luego construyeron los siguientes gráficos. Uno dice que construyó un pictograma de escala vertical, o sea, un pictograma con escala, y cada cuadrito corresponde a un dato. Y le puso ahí que la clave vale 1. Hay un único símbolo, hay una escala, y está la clave colocada, ¿cierto? La clave es cuadrito igual a 1. Otra niña dice, dibujé barras rectangulares, su longitud representa la cantidad de datos para cada cara del dado. Fíjense aquí nuevamente, entonces tenemos separada cada barra. Aquí abajo uno puede poner, si quieren pueden poner cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, pueden ponerlo en texto, pero como los niños son un poco pequeños, dependiendo que también saben leer sus niños, pueden colocar la cara del dado. En general, las caras del dado no aparecen así, aparecen con un número 1, y aquí aparecería un 2 al final, pero yo las puse así de ejemplo. Bien, entonces, ¿qué puede ser interesante ahí? Bueno, aquí debería ser más o menos parejo la cantidad de, si lo tiran 25 veces. Podría ser parejo, pero aquí salió un poco distinto, porque son pocos datos, 25 solamente, pero seguramente si lanzan muchos datos, va a estar muy parejo cada uno, porque todos tienen la misma posibilidad de salir si el dado está bien realizado. Entonces acá, para un mismo problema que usted les propone, les da libertad a sus estudiantes para que algunos, si quieren, pueden hacer un pictograma, lo pueden hacer con escala, sin escala, o pueden hacer un gráfico de barra, o pueden hacer una nueva representación, y nos asombran a todos con su creatividad. Lo importante es que esté la variable, que haya un título, que estén las categorías de la variable, o en dibujo, o escrita, como acá, y una línea basal, la misma separación entre los cuadritos que está colocando aquí como pictograma, como la misma separación cuando hago un gráfico de barra, ¿no? Entonces, tengo que poner cuidado en que los niños ocupen las mismas separaciones y también tengan una misma línea basal. Bien, hay contextos o preguntas a proponer. Por ejemplo, una pregunta que la hemos trabajado con varios profesores es esta sobre las colaciones, si son saludables o no son saludables. Esta tarea usted la puede presentar de forma más atractiva para sus estudiantes y, por ejemplo, decirles que le manden una foto con la colación que más les gusta, ¿sí? Como, por ejemplo, porque esos son los datos que nos va a enviar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que ella es Blanca, y Blanca nos mandó dos, nos mandó un sándwich y nos mandó una manzana. Ese dato no corresponde porque le vamos a pedir uno solo, ¿sí? Le vamos a pedir que elija de esos dos. ¿Cuál es el preferido? Por ejemplo, si ella se llama Blanca, Blanca, decídase por uno, dígame cuál es, el sándwich o la manzana, ¿sí? Un dato por cada estudiante. Si usted tiene pocos estudiantes, puede pedirle más datos, pero a todos les pide lo mismo. Por ejemplo, si usted tiene 10 estudiantes, entonces le puede pedir a todos las dos colaciones preferidas de ellos.
¿sí? Y ahí Blanca tendría como sentido enviar 2. Aquí también el niño está presentando un plátano, se saca una foto con un plátano, y otro se está sacando una foto con una manzana. Y así ustedes pueden ir recolectando los datos y entusiasmándolos a ellos a entregar los datos. Bien, ¿por qué entregar los datos? Porque sería bastante bueno que usted pudiera realizar una hoja con los datos recogidos. Por ejemplo, estoy poniendo como ejemplo esto, ¿cierto? Usted puede armar una hoja así, nuestras colaciones son saludables, y coloca cada colación que mandaron su estudiante, una por cada uno, y los invita a que lo clasifiquen. Los niños lo pueden clasificar de a grupos. Yo aquí les estoy presentando una lista que hicieron, una lista sin número. Hay otros niños que pueden colocar, por ejemplo, aquí hay 4 manzanas, podrían colocar 4 manzanas dibujadas. Otros podrían colocar la palabra manzana 4 veces. U otro podría colocar 5 y una manzana al lado, ¿no? De libertad para que cada uno vaya pasando por sus propios procesos de aprendizaje. Bien, entonces, si usted coloca una hoja con los datos del curso sobre las colaciones saludables, porque les interesa saber qué tan buenas colaciones tienen y se cuidan, entonces ellos pueden clasificar y listar. Al listar, nosotros también podemos pasar, esto es para que usted lo tenga en consideración, ¿no? Usted puede pasar de la lista de datos a las tablas de conteo. Fíjese que aquí teníamos de clasificar a listar, y aquí, cuando ya tiene las colaciones, quizás algunos podrían empezar a hacer las tarjas. Acá, esta es una tabla de conteo propiamente tal, porque tiene la variable que son colaciones, ¿se acuerdan? La variable tipos de colaciones. Y aquí está la categoría de la variable. Tiene la variable fruta, la variable pan, perdón, la categoría pan, la categoría yogur, la categoría galletas. Entonces, sugiero que deje a los niños hacer las tarjas, cuidando que siempre estén a la misma separación, ¿no? El mismo espacio, con la misma base, y no hacer todavía lo que hacemos a veces los adultos en las votaciones, que cada 5 hacemos una tarja al medio, ¿no? O horizontal, o vertical, o a veces los adultos hacemos un cuadrado, 1, 2, 3, 4, y una diagonal abajo. ¿Por qué todavía no? Porque lo que nos interesa es ver cómo se comportan los datos, y como están así, uno puede ver más bien cómo se distribuyen. Si yo hago una tarja, estoy como perdiendo un dato, porque yo lo que estoy viendo ahora son las alturas. Bien, entonces teniendo las alturas, yo necesito que esté cada tarja separada. Entonces nos vamos, ahora de que pusimos las categorías, tabulamos en una tabla de conteo, hicimos un conteo 1 a 1. Bien, pero nos podríamos bien preguntar, ¿quiénes están consumiendo más fruta? Aquí hice un cambio en las representaciones de datos que le estoy presentando. Entonces ahora le pido que me diga cuál es el orden de las representaciones que estamos mostrando. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cómo se llama la tercera? ¿Y cómo se llamaría la cuarta? ¿Sí? ¿Podría usted colocar algunos nombres en el chat? Se corta el audio. Lo siento. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿qué nombre le colocaría usted a estos gráficos? Voy a repetir, ¿qué nombre le colocaría usted a cada uno de estos 4 gráficos? Rodrigo Petkovic, muchas gracias. Y Olga Olivera dice, el primero es sin escala. El segundo, bien. Bien, el segundo es con escala, bien.
Y detectaron además que uno tiene la clave, ¿no? Tiene la clave colocada. Bien, el primero sin escala y el segundo sin escala, correcto. También hay un orden, ¿no? Hay un orden en cómo están colocados los iconos. Hay uno que está uno está colocado con orden de horizontal, se los quise presentar así. El primero está horizontal y el otro está vertical. Para que, exactamente, Olga, muchas gracias, sí. Están en horizontal y en vertical todos para que puedan ver con sus estudiantes. Usualmente Gracias, sí, Ana María Hernández Río. Pictograma sin escala, pictograma con escala, gráfico de barra, los siguientes. Gráfico de barra simple. En el tercero y el cuarto no se ocupa clave, porque son, sobre todo el cuarto, es un gráfico de barra. Yo quise poner acá un paso, que muchas gracias a todos los que contestaron. El tercero y el cuarto no necesita clave porque son gráficos de barra. Solo tiene clave el pictograma, ¿bien? Correcto. Entonces, quise poner el tercero para que se fijen que para nosotros resulta muy fácil pasar al gráfico de barra, pero en realidad aquí estamos trabajando con, por ejemplo, este era un ejemplo de naranjas, ¿no? Naranja mostraba la fruta. Entonces, de naranja pasar a cruz es un salto cognitivo. Hay niños que ven solamente, pero es importante pasar a un dibujo que sea solo una cruz. En este caso, en realidad, es un punto. Si se fijan ustedes, cuando cruzan dos rectas hay un punto, ¿no? Lo habrán visto en geometría, la conferencia anterior. Este se llama gráfico de puntos, que lo van a ver posteriormente, lo van a ver en quinto. Pero se los quise poner porque en realidad aquí el gráfico sobre la fruta es una variable discreta que se cuenta, 1, 2, 3, y cuando pasa a gráfico de barra, queda como continua, sin ser continua. No es una, aunque presenta un gráfico de barra simple, presenta una barra continuada, en realidad dentro está lo que estamos mostrando acá. Hay datos, ¿sí? Que se han continuizado, pasan, pero sigue siendo una variable discreta el conteo de la fruta. Bien, entonces teníamos aquí que pasamos de un pictograma horizontal a un pictograma vertical sin escala, horizontal y pictograma vertical con escala. Aquí tenemos en ambos ejes. Aquí queríamos entregar que apuntar a que hay una transición del icono en diagrama de barra con escala a un gráfico aquí que ya es de barra horizontal y un gráfico de barra vertical aquí, ambos con el eje y con la variable ya en palabras. Se fijan que acá teníamos la variable que era niños, aquí teníamos niño y niña, acá cambiamos ya a palabra. Quisimos poner también ese tránsito a cómo escribir el tipo, las categorías de la variable. Bien, es muy importante que ustedes desarrollen el sentido numérico en la escuela, ¿no? El sentido del número, pero también es muy importante en estadística desarrollar el sentido del dato. El sentido del dato involucra conocimientos, intuiciones, habilidades que tiene que desarrollar un estudiante con los datos. Hay que darle flexibilidad a las respuestas, creatividad, resolver problemas, y que nuestros alumnos utilicen argumentos y estrategias propias de la estadística y siempre basadas en los datos. El sentido del dato, finalmente, quiero recalcar que se enfoca en observar el comportamiento de los datos, lo he venido diciendo todo el momento, ¿no? Y cómo varían. Aquí los datos siempre están variando. Y con eso, al observarlo, vamos a poder hacer alguna inferencia en contextos de incertidumbre como el que les planteé al principio con la situación de Tom. Y eso le permite tomar una decisión o obtener alguna información con evidencia basada en los datos. ¿Y dónde? Los datos recogidos, los datos entregados en una tabla o los datos entregados en un gráfico.
Bien, ¿cómo recolecta usted los datos? Los puede tomar de datos dados en una imagen, por ejemplo, ahí estas son imágenes del libro, estas son imágenes de algunos insectos chilenos, también puede ser una repisa de juguetes de los niños, sacar una foto, mostrarla, las repisas de juguetes, con 5 juguetes, por ejemplo, los 5 juguetes más favoritos. Aquí tenemos un ejemplo de recolección de datos desde textos escolares. Aquí es en una imagen también simple. ¿Cuál es la variable? Aquí no tenemos tema, ¿no? Lo único que tenemos son colores. Entonces, una forma de tener datos para que los niños practiquen sus representaciones de los datos. Aquí hay una recolección de datos, pero ya no solo color, sino que además tienen tema. Esto tiene que ver con los animales. Usted puede poner otros temas en las tapas de los libros, en el lomo de los libros. También nosotros entregamos datos desde los textos escolares en tabla, como esa tabla de conteo. También en listas escritas. Aquí eran animales del norte, por ejemplo, quirquincho, 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 ¿ve? Aquí ya tiene que contar 3 quirquinchos, estos eran animales nortinos. Aquí hay un cuarto quirquincho, y ahí eran 4 quirquinchos. Entonces ellos tienen que ir viendo cómo van esta lista de datos, van a representarla para poder ver el comportamiento de los datos. Bien, es importante que ustedes provean los espacios para hacer investigaciones con datos, para obtener información y tomar una decisión, ¿sí? Ustedes trabajan con datos, el dato es el corazón de la estadística, y con eso yo puedo después analizar y obtener alguna información para responder una pregunta o tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a tener colaciones más saludables, una decisión. Entonces, enfóquense, por favor, cuando tengan que desarrollar los OA de estadística, desarrollen la habilidad de resolver problemas con datos, y esos datos que sean motivadores, reales e interesantes para todos sus estudiantes, que sean de contextos que sean interesantes para ellos. Con ello van a desarrollar la habilidad de representar los datos y analizar cómo se comportan los datos. Fíjese que aquí le estoy diciendo que usted con estadística puede desarrollar la habilidad de resolver problemas. Con estadística puede desarrollar la habilidad de representar, en este caso, con datos. También puede desarrollar la habilidad de modelar la realidad con los datos y obtener información para tomar alguna decisión. También puede desarrollar la habilidad de comunicar y argumentar con evidencia basada en los datos. Y por último, una habilidad que es de enseñanza media, pero con el contexto del coronavirus, la estamos desarrollando también en nuestros alumnos desde pequeños, digital, aprender con las tecnologías. Muchas gracias. Quería saber si tienen preguntas o alguna duda. Se pueden comunicar por chat o pueden pedir... Aquí ya tenemos una consulta de Javiera que nos pregunta si se puede involucrar en los diferentes ejes el eje de datos y probabilidad. ¿Cómo se podría articular con los otros ejes del currículum este eje en particular? Bueno, yo creo que tiene un poco de todo, porque tiene un poco de geometría, tiene un poco de medición, porque tenemos que ir viendo las alturas, tiene un poco de aritmética, porque tenemos que hacer el conteo, tenemos que clasificar, pero, y también vamos a buscar en el comportamiento de los datos, vamos a buscar patrones, pero si bien es amplio, tenemos que enfocarnos a no hacerlo geometría, a no hacerlo aritmética. Nosotros tenemos que dar nuestro propio espacio para que la incertidumbre, las preguntas que tienen respuestas que pueden pasar, tengan cabida. Porque el mundo en que vivimos es incierto. Nosotros lo hemos hecho muy certero, pero la verdad es que usted cada día vive en la incertidumbre. Entonces ahora queremos
que usted le dé espacio a sus estudiantes para que aprendan a tomar decisiones desde los datos y a tomar decisiones observando datos, no números, sino números en un contexto. A lo que yo iba, porque Bien. yo fui la que le hice la pregunta, era respecto, por ejemplo, planteando un problema en el eje de operaciones o de números, y para recoger las respuestas, podría yo hacer una tabla, por ejemplo, y así empezar como como que los niños vayan viendo que bajo cualquier situación uno puede recoger datos y construir y analizar respecto a esos datos. A ¿Cuál eso sería iba el como dato la pregunta. motivador ahí? ¿Cuál sería el dato motivador? ¿Cuál sería el problema o la pregunta que ellos quieren responder? Yo creo que ahí hay algo diferente y la invitaría más bien a buscar contextos de la vida diaria, de los gustos, de los intereses, de lo que le pasa a los niños, para hacerse preguntas tipo problema y planear cómo desarrollar este PPDAC, más que ligarlo tanto a lo que sería el eje de números y operaciones, ¿sí? Traté de decir eso, o sea, ojalá ustedes no hagan una tabla de frecuencia, no queremos que ustedes vean las tablas de frecuencia, queremos tablas de conteo. ¿Y por qué tablas de conteo? Porque queremos ver cómo se comportan los datos, queremos ver la mayoría, la minoría, dónde están centrados, ¿sí? Ver eh, representaciones de datos. Y por eso estamos viendo los pictogramas, y por eso ustedes van a ver los gráficos de barra. Yo creo, al igual que Olga Elvira, que bajo el escenario de pandemia, el mejor eje que se puede trabajar es estadística. Y es verdad, es un contexto duro y puede ser más útil para cursos mayores, pero la verdad que en los noticieros ahora los datos, la palabra dato, el concepto dato está muy bien usado. Los gráficos como los muestran, cuando hablan de las tendencias también. Por ejemplo, yo en Valparaíso y estamos en cuarentena. ¿Cuándo van a tomar una decisión? Es cuando los datos les digan si nuestra tendencia va a la baja o va subiendo. Gracias a los datos es que nosotros vamos a poder salir de nuestras casas. Hasta ahora solo tenemos 2 permisos a la semana de 3 horas, y eso es muy poco. Soledad, una tocaya tuya, Soledad, pregunta respecto de si cuando se muestran los 4 gráficos, en el tercer gráfico donde se muestra con X representado la colación de los niños y las niñas, se podría llamar a ese gráfico en realidad una tabla de frecuencia. No, fíjense que ese lo que tiene ahí, voy a devolverme, ¿bien? Uh-huh. Acá. No sería una tabla de frecuencia porque en realidad nosotros le llamamos un diagrama porque cuando esté, como le decía, en quinto, usted va a tener que ver el diagrama de puntos. Y este es el diagrama de puntos. ¿Sí? ¿Y por qué? Uno dice, parece diagrama de X, ¿no? Pero tiene el concepto de que 2 segmentos que se cruzan en la intersección es un punto. Por eso le llaman diagrama de puntos. Lo interesante es que usted muestra la transición, como se señalaba, del icono, que es fruta, pasa a un icono más abstracto, que es una X, puede ser una pelotita también, pero yo quise poner la X para hablar justamente del diagrama de puntos. Y de ahí pasar al gráfico de barra. Uh-huh. Perfecto. Aquí tenemos... Estaba viendo si había más preguntas. Al parecer no. Bueno, Jacqueline nos decía que aclaró varias cosas, varios conceptos, pero sentía que le faltaban todavía algunos elementos. Obviamente esta es la introducción al tema de la sesión. Ya en el aula, si ustedes pueden acceder, ¿verdad?, a los materiales y a los contenidos de esta unidad, los van a poder ver, ya están habilitados para que
puedan trabajar con ellos, y ahí van a poder seguir profundizando y conociendo más sobre este tema que han estado trabajando hoy día, y además con sus tutores van a tener ahí algunas actividades precisamente para poder profundizar y reforzar los conceptos que se han estado viendo hoy día. Así que, Jacqueline, te invitamos ahí a que puedas ir al aula, revisar los materiales que están en el aula, y además después con el tutor van a desarrollar alguna actividad que les va a ayudar a consolidar más y a reafirmar más estos conocimientos que han estado viendo hoy día. Muy bien. Por último, les voy a mostrar una pequeña diapo. Nosotros habitualmente, no en modo COVID, en nuestro modo habitual que teníamos de vivir, nosotros trabajamos con la pizarra, ¿cierto? Nosotros poníamos la fecha, la unidad, el objetivo, seguramente repasamos, como estoy mostrando ahí en esta pizarra ideal, poníamos el problema del día, idealmente las estrategias de los estudiantes, y finalizamos con un resumen de la clase. Esta es una pizarra ideal que nosotros desarrollamos en un grupo de estudio de clase que tenemos, pero la pandemia nos llevó a otro momento, ¿no? Y en este otro momento nosotros estamos más bien conectándonos por WhatsApp con nuestros estudiantes. Pero el WhatsApp tiene sus ventajas. Por ejemplo, usted puede, aquí hay un profesor que muestra una tarea que muestra cómo se hace, está modelando ahí el 9. El profesor le dice al estudiante, mira, más o menos así quiero que hagas la tarea. Otra profesora ocupa las tecnologías, no solo el WhatsApp, sino que ocupa la tecnología y trabaja con ellos respecto a unos pares de calcetines. Otro profesor señala otra forma de trabajar. Todos estaban contando calcetines acá, era una tarea similar. Otra profesora decía cómo podían mostrar la tarea. Y a su vez, los profesores pueden mostrar cómo se hace la tarea, cómo se espera que se resuelva el problema, por ejemplo, y los estudiantes muestran su tarea con una foto también. ¿Cuántos pares de calcetines tiene? Ahí lo está mostrando, pone su nombre, ahí hay otro niño que coloca la resolución de su problema, tenía 16 pares de calcetines, ella tiene 14 pares de calcetines, y aquí hay una niña que también tiene 16 pares de calcetines, ¿bien? Entonces, lo quiero invitar a que ocupemos como una oportunidad esta sorpresa que nos ha dado la vida y ocupe las tecnologías. Nosotros somos un grupo de estudio de clase, GEC PUCB, ahí tiene el logo, el código de barra. Nosotros hicimos también un programa sin tiza, eso sirve más bien para los profesores de primero básico. Y muchas gracias por sus preguntas y por su participación. Gracias, Jaime. No, Ahora gracias, van a ir con los tutores, ¿no? Sí. Gracias, Soledad, a ti por compartirnos la presentación. Aquí los profesores han agradecido mucho la claridad de tu explicación, el haber contestado todas las preguntas que surgieron. Así es que le agradecemos a todos el que nos hayan acompañado hoy día en esta parte del módulo, en este inicio del módulo 4, que como recién les decía, ya está en el aula habilitado para que puedan revisar los contenidos, las actividades, las presentaciones, el foro que se ha dispuesto para ello. Con sus tutores también van a coordinar entonces las actividades que tienen que desarrollar para este módulo, y los animamos a seguir aprendiendo y a seguir trabajando con los recursos de Sumo primero con sus estudiantes, de manera de llevar en este nuevo contexto y en este nuevo escenario de la mejor manera posible el proceso educativo. Así es que le agradecemos a Soledad, le agradecemos a usted su presencia, y ya nos estamos encontrando después de Fiestas Patrias, de vuelta de Fiestas Patrias, en la última sesión presencial del curso, que va a estar a cargo de Raimundo para trabajar el último eje, que es el eje de álgebra. Así es que, bueno, con tiempo les enviaremos la información, ¿verdad? Y la citación para esa actividad. Así es que un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense, sigamos cuidándonos todos, y nos veremos en una próxima sesión. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Que estén bien. Gracias. Bien, Chao. adiós. Chao, gracias. Gracias a Chao, ustedes. gracias.
Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Fiestas patrias. Igual. Mauricia, tú que preguntas por el tomo 2, aquí aviso de utilidad pública mientras se van despidiendo. No, porque ya me lo apagaste. Pues. Entonces yo estoy preguntando por el tomo 2. El tomo 2, entiendo que solamente no te ha llegado, ¿verdad? A mí tampoco no me ha llegado el segundo tomo. Y para la los otra, niños. la otra vez le compartimos un correo al No, que sí, pero no dieron respuesta. no han contestado. Ya, ok, dejen averiguar entonces qué es lo que ha pasado porque esa es la información que nos dieron desde el ministerio. Vamos a... ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te consulto con tu profesor? Porque yo vivo en Coquimbo, nosotros seguimos en cuarentena y tenemos cuarentena para rato, porque no Sí. bajamos para nada. Y resulta que yo trabajo en un colegio totalmente vulnerable en Tierra Blanca, en Coquimbo. Nosotros trabajamos solamente con el texto del estudiante a través de vías de WhatsApp. Por ejemplo, yo le hago clases a mis estudiantes, de a 3 estudiantes todos los días por el WhatsApp, por videollamada. Nosotros porque no tienen acceso a imprimir guías. Entonces, por eso yo les consultaba por el texto. Perfecto. Sí, lo más probable es que efectivamente, por lo que hemos podido recoger como información, igual ha habido problemas con la distribución, producto de todo el tema de la pandemia también, y hay muchos textos que están todavía en las bodegas del ministerio que no se han podido despachar, y hay otros que sí se han despachado. Entonces, por lo que estoy viendo acá, me doy cuenta que para el norte, al parecer, hay problemas con la entrega del texto, porque aquí hay Jacqueline de Copiapó, nos dice que tampoco le ha llegado. Entonces, deja averiguar qué podemos averiguar sobre la entrega de los textos. Vamos a tener una reunión con el ministerio y apenas sepa algo, se los publico en el foro del aula. ¿Ya? Y ahí les pongo la información. Si es que hay un nuevo contacto donde puedan escribir preguntando o qué novedades hay. Al final el problema lo tienen todos porque de Chillán también hay, en Santiago también, así que no es un problema exclusivo del norte, es un problema generalizado, sí. Así que apenas yo tenga noticias, le aviso a través del foro. Ya, muchas gracias. No, de Estén nada. bien, cuídense. Gracias. Y vayan a la fonte, quédate en tu casa. Condénse todos en sus casas entonces. ¿Cierto? Adiós. Adiós, que estén Chao. muy bien. Chao, gracias. No, de nada, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego, gracias.